Me estaba arreglando para la cena del domingo en casa de mi hijo, cuando mi abogado me mandó un mensaje. «Llámame ahora, no vayas allá». Lo que descubrió sobre el plan de mi nuera y de mi hijo lo cambió todo para siempre. Me había levantado temprano ese domingo, nerviosa como quinceañera, porque Rodrigo, mi único hijo, me había invitado a cenar. Hacía semanas que no pasábamos tiempo juntos. Semanas en las que cada llamada mía terminaba con un «Te marco luego, mamá, estoy ocupado». Pero ese domingo era diferente. Él mismo había insistido. «Mamá, ven a casa. Vanessa preparó tu mole favorito». Yo había sonreído al colgar. Tal vez las cosas finalmente estaban mejorando entre nosotros. Estaba frente al espejo, poniéndome los aretes de plata que mi difunto esposo me regaló hace 30 años, cuando mi celular vibró sobre el tocador. Era un mensaje del licenciado Durán, mi abogado. Apenas 2 palabras en mayúsculas. «Llámame urgente». El corazón se me encogió. Ernesto Durán nunca escribía así. Era un hombre calmado, metódico, de esos que pesan cada palabra antes de pronunciarla. Lo conocía desde hacía 15 años, desde que me ayudó con el testamento de mi esposo. Marqué con manos temblorosas. «Estela, gracias a Dios, contestas». Su voz sonaba agitada, algo que nunca había escuchado en él. «¿Dónde estás?» «En mi casa, Ernesto. Me estoy arreglando para ir con Rodrigo y...» «No vayas. Por favor, escúchame bien. No vayas a esa casa». El vestido azul que sostenía en la otra mano se me resbaló de los dedos. «¿Qué? ¿De qué hablas? Es la cena con mi hijo. Él mismo me invitó». «Estela, encontré algo. Algo muy grave. Necesito que vengas a mi oficina ahora mismo. O si prefieres, voy para tu casa». Mi respiración se volvió pesada. Afuera, el sol de la tarde entraba por la ventana, pero de repente sentí frío. «Ernesto, me estás asustando. ¿Qué está pasando?» Hubo un silencio que duró apenas segundos, pero se sintió como una eternidad. «Tu casa, Estela. Ya no es tuya. Las piernas me fallaron. Tuve que sentarme en la orilla de la cama». «¿Cómo que no es mía?» «Claro que es mía. La compré con mi propio dinero. Trabajé 30 años para...» «Firmaste una cesión total de propiedad hace 6 meses. Tu hijo es el dueño legal ahora. Y hay más, mucho más. Pero no puedo decírtelo por teléfono. Estela, esto es muy serio». El mundo se detuvo. Mi casa. La casa que levanté con bordados, con mis manos cansadas, con las madrugadas frente a la máquina de coser después de que mi esposo murió. La casa donde crié a Rodrigo, donde están las fotografías de mi vida entera. «Vengo para allá», susurré. «Dame 20 minutos». Colgué. Me quedé sentada, mirando el vestido azul tirado en el suelo. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. Aquella cena no era una reconciliación, era una trampa. Si algo en esta historia te hace sentir un nudo en el pecho, quédate hasta el final. Porque lo que descubrí esa tarde no solo me quitó la casa, me quitó la fe en mi propia sangre. Dale like, suscríbete y acompáñame en este relato, porque necesito que alguien más sepa lo que viví. Mientras manejaba hacia el despacho del licenciado Durán, las lágrimas empezaron a nublarme la vista. Tuve que detenerme en un semáforo y respirar hondo, limpiándome los ojos con el dorso de la mano. La gente pasaba a mi lado, riendo, caminando tranquila, ajena a que mi mundo acababa de colapsar. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Mi mente voló hacia atrás, hacia los días más oscuros de mi vida. Hace 12 años, cuando mi esposo Fernando murió de un infarto fulminante, me quedé sola con 43,000 pesos en el banco y una renta que vencía en 2 meses. Rodrigo acababa de entrar a la universidad. Tenía 20 años y toda una vida por delante. Yo tenía 56, ninguna pensión y un vacío en el pecho que parecía tragarse todo. Pero no me di el lujo de derrumbarme. Me encerré en la sala de nuestra antigua casa rentada y saqué la vieja máquina de bordar que mi madre me había heredado. Esa máquina Singer negra, pesada como un ancla,
que llevaba conmigo desde que era una niña. La limpié, aceité cada pieza y bordé mi primer mantel. Lo vendí en el mercado de artesanías por 300 pesos. 300 pesos que se convirtieron en 600, luego en 2000, después en 5000 a la semana. Bordaba servilletas, manteles, blusas tradicionales, fundas de cojines con flores de cempasúchil, vírgenes de Guadalupe, paisajes oaxaqueños. Cada puntada llevaba mi dolor, mi rabia, mi necesidad de sobrevivir. Trabajaba de 6 de la mañana a 11 de la noche. Mis dedos sangraban, mis ojos ardían bajo la luz amarilla del foco, pero no paraba. Rodrigo me veía trabajar y a veces me decía: «Mamá, descansa, ya es muy tarde». Yo le sonreía, con el hilo entre los dientes, y le contestaba: «Mijo, esto es para que tú tengas tu carrera, para que no te falte nada». 5 años después, abrí mi propio taller, un local pequeño en la colonia Condesa, con 3 empleadas que me ayudaban. Mis bordados empezaron a venderse en tiendas boutique. Turistas extranjeros pagaban hasta 2.500 pesos por un solo mantel. Mis manos, esas manos arrugadas y callosas, estaban construyendo un futuro. Y entonces llegó el día más importante de mi vida. Tenía 63 años cuando firmé la escritura de esta casa. Mi casa, un pequeño inmueble de 2 plantas en la colonia Roma Norte, con un jardincito al frente y una terraza donde podía ver atardeceres. Costó 3.200.000 pesos. Lo pagué en efectivo. Cada billete representaba un amanecer frente a la máquina, una orden cumplida, un sí de algún cliente satisfecho. El notario me entregó las llaves y yo lloré como nunca había llorado. Llamé a Rodrigo esa tarde. Él ya se había graduado de ingeniero industrial, trabajaba en una empresa internacional, ganaba bien. Le dije: «Hijo, ya tenemos casa propia, ya nunca más vamos a depender de nadie». Él vino esa noche, cargando una botella de sidra. Brindamos en la sala vacía, sentados en el suelo porque aún no tenía muebles. Me abrazó fuerte y me dijo: «Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco». Guardé esas palabras como un tesoro. Además de la casa, logré ahorrar 847.000 pesos. Los tenía en una cuenta de inversión a plazo fijo. Era mi colchón, mi seguridad, mi vejez digna. Pensaba dejarle todo a Rodrigo algún día, pero como herencia, no como limosna, como el fruto de una vida bien vivida, no como un botín arrebatado. Estacioné frente al edificio donde estaba la oficina del licenciado Durán. Apagué el motor. Me miré en el espejo retrovisor. Tenía los ojos hinchados, el rímel corrido, el cabello despeinado. Pero había algo más en mi reflejo. Había miedo. Miedo de confirmar que todo por lo que había luchado, todo lo que había construido con sangre y desvelos, me había sido arrebatado por las 2 personas en las que más confiaba en este mundo. Respiré profundo, tomé mi bolsa y bajé del auto. Porque si algo había aprendido en esta vida era esto: las batallas más duras no se pelean contra extraños. Se pelean contra quienes creíste que jamás te traicionarían. El licenciado Durán me recibió en su oficina con una expresión que nunca le había visto: preocupación mezclada con rabia contenida. Me sirvió un vaso con agua y esperó a que me sentara antes de abrir una carpeta beige repleta de documentos. Pero antes de llegar a eso, necesito contarles cómo empezó todo. Cómo una mujer que yo no conocía entró en nuestras vidas y sin que me diera cuenta, comenzó a destruir todo desde adentro. Hace 3 años, Rodrigo llegó a mi casa un sábado por la tarde con una sonrisa que no le veía desde hacía tiempo. Traía de la mano a una mujer delgada, de cabello lacio y oscuro, impecablemente vestida con un traje sastre color perla, tacones altísimos, bolsa de marca, perfume caro que inundó mi sala en cuanto entró. «Mamá, ella es Vanessa», dijo mi hijo, con esa voz emocionada de quien presenta algo importante. Es licenciada en administración, trabaja en una firma de consultoría financiera. Vanessa me extendió la mano. No me abrazó, no me sonrió con calidez, solo una sonrisa educada, medida, fría.
Señora Estela, qué gusto conocerla. Rodrigo me ha hablado mucho de usted. Me cayó bien al principio. O quizá me obligué a que me cayera bien porque veía a mi hijo feliz. Hacía años que no lo veía así. Desde que su última novia lo había dejado, Rodrigo se había vuelto más serio, más encerrado en su trabajo. Vanessa parecía exitosa, inteligente, de esas mujeres que saben lo que quieren. Pensé, qué bueno que mi hijo encontró a alguien así, alguien que lo empuje a crecer. No sabía que lo que ella quería era exactamente lo que yo había construido. Los primeros meses fueron normales. Venían a visitarme los domingos. Vanessa siempre traía postres de alguna pastelería francesa carísima, esos que cuestan 180 pesos por rebanada. Yo le ofrecía mi pan dulce casero, mis conchas recién horneadas, pero ella apenas probaba un pedacito y lo dejaba en el plato. «Es que estoy cuidando mi figura, señora Estela», decía con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero se ve delicioso». Y entonces empezaron los comentarios, sutiles, envueltos en palabras amables, pero comentarios al fin. Un día, mientras tomábamos café en mi sala, Vanessa miró alrededor y dijo: «Señora, esta casa tiene muchísimo potencial. Con una remodelación podría valer el doble. Esos muebles vintage están lindos, pero si cambiara por algo más moderno, minimalista, imagínese el cambio». Yo sonreí incómoda. «Me gustan así. Cada mueble tiene su historia». «Claro, claro», respondió ella, tocándose el cabello perfectamente planchado. «Es solo que... bueno, a veces aferrarse al pasado nos impide crecer, ¿no cree?» Rodrigo no dijo nada, solo bebió su café en silencio. Otro domingo, mientras yo preparaba pozole en la cocina, Vanessa entró y se apoyó en la barra. «Señora Estela, ¿usted ya tiene un plan de retiro estructurado? Porque con su edad debería estar pensando en inversiones más seguras, en diversificar su patrimonio». «Tengo mis ahorros», respondí, revolviendo la olla. «Y mi negocio todavía da para vivir bien». «Ah, sí, el taller de bordados», dijo ella, con un tonito que no me gustó. «Es muy artesanal. Pero dígame, ¿ha pensado qué pasará cuando ya no pueda trabajar? ¿Cuando sus manos ya no respondan como antes?» Sentí un nudo en la garganta. Porque era una pregunta que yo misma me había hecho en las noches de insomnio. Pero escucharla de su boca, dicha así, tan fría, tan calculadora, me dolió. «Por eso ahorro», dije firmemente. «Y por eso tengo esta casa. Es mi seguridad». Vanessa asintió lentamente, como si estuviera tomando nota mental de algo. «Por supuesto. Pero ¿sabe qué sería más inteligente? Poner esa casa a nombre de Rodrigo desde ahora. Así, cuando usted... bueno, cuando llegue el momento, no habrá problemas legales ni impuestos que pagar. Todo quedaría en familia, protegido». Algo en mi interior se erizó, pero no dije nada. Rodrigo seguía sin intervenir. Al mes siguiente, me anunciaron que se iban a casar. Yo organicé una pequeña reunión en mi casa para celebrar. Invité a mis amigas del taller, a algunos vecinos, a la familia. Vanessa llegó tarde, con cara de fastidio, y apenas probó la comida que había preparado con tanto cariño. «Es que no estoy acostumbrada a comida tan condimentada», me dijo en voz baja, mientras Rodrigo hablaba con un primo. Tragué saliva y sonreí. La boda fue en un salón elegante que ellos pagaron. Yo no tuve voz ni voto en nada, ni en el menú, ni en la música, ni en la lista de invitados. Era su día, me recordó Vanessa. Y yo, como madre, debía respetar sus decisiones. Me senté en esa boda sintiéndome como una invitada más, no como la madre del novio. Y después de la luna de miel en Europa, algo cambió definitivamente. Las visitas se volvieron cada vez más escasas. Rodrigo siempre estaba ocupado. Vanessa siempre tenía junta, compromiso, cansancio. Cuando yo llamaba, él contestaba con monosílabos. Cuando yo proponía vernos, él posponía. Y cuando finalmente venían, Vanessa dominaba toda la conversación. Hablaba de sus logros, sus proyectos, sus inversiones,
Miraba mi casa como quien evalúa una propiedad para comprar y demoler. Una noche, sola en mi habitación, me pregunté si estaba exagerando, si eran cosas mías, si el problema era que no podía aceptar que mi hijo ya tenía su propia vida, pero algo en mi corazón me decía que no, que había algo más oscuro creciendo detrás de esas sonrisas frías y esos comentarios disfrazados de consejos. Y tenía razón. Pero cuando finalmente lo descubrí, ya era demasiado tarde. El licenciado Durán colocó el primer documento frente a mí. Era una escritura pública. Reconocí mi firma al final de la página. Mis manos empezaron a temblar. Antes de explicarte esto, dijo Ernesto con voz grave, necesito que me cuentes exactamente cómo llegaste a firmar este papel. Cerré los ojos y volví a ese día. Hace 6 meses, un martes por la tarde. Rodrigo me había llamado esa mañana, algo inusual porque casi nunca lo hacía entre semana. Mamá, ¿puedes venir a comer a la casa? Vanessa y yo necesitamos hablar contigo de algo importante. El tono era serio. Mi corazón se aceleró. Pensé en enfermedades, en problemas, en malas noticias. Durante todo el camino hacia su departamento en Polanco, recé en silencio. Cuando llegué, Vanessa me recibió con una sonrisa que parecía demasiado amplia, demasiado ensayada. Había preparado una mesa con salmón, ensalada y vino blanco. Todo muy elegante, muy impersonal. Nada que yo realmente disfrutara, pero comí en silencio, esperando a que me dijeran qué pasaba. Después del postre, Rodrigo y Vanessa intercambiaron una mirada. Él se aclaró la garganta. Mamá, hemos estado pensando mucho en tu futuro, comenzó Rodrigo. En tu seguridad. ¿Mi seguridad? Repetí, confundida. Vanessa se inclinó hacia adelante, con esa expresión de preocupación que ahora sé que era completamente falsa. Señora Estela, Rodrigo y yo hemos estado investigando. ¿Sabía usted que cuando una persona fallece y deja bienes inmuebles, los herederos tienen que pagar impuestos enormes? Estamos hablando de hasta el 35% del valor de la propiedad. Me quedé helada. ¿35%? Susurré. Así es, continuó ella, sacando una carpeta con papeles impresos, gráficas, números resaltados en amarillo. Su casa está valuada en más de 3 millones de pesos. Eso significa que Rodrigo tendría que pagar más de 1 millón solo en impuestos sucesorios. Y si no los paga a tiempo, el gobierno puede embargar la propiedad. Mi hijo tomó mi mano. Esa mano que yo había sostenido cuando aprendió a caminar, cuando tuvo su primera caída, cuando le rompieron el corazón por primera vez. Mamá, no queremos que pierdas tu casa. No queremos que todo tu esfuerzo se vaya a manos del gobierno. Por eso investigamos opciones legales. ¿Qué opciones? Pregunté con la voz quebrada. Vanessa deslizó más papeles hacia mí. Había palabras que no entendía. Cesión de derechos, transmisión patrimonial anticipada, protección fiscal. La solución es simple y completamente legal, explicó ella con voz suave, casi maternal. Usted hace una cesión de la propiedad a nombre de Rodrigo ahora, en vida. De esa manera no hay impuestos que pagar. La casa queda protegida. Y usted, por supuesto, sigue viviendo ahí como siempre. Nada cambia para usted. Es solo un papel, un trámite notarial para proteger su patrimonio. Pero, ¿yo dejaría de ser la dueña? Pregunté, sintiendo cómo se me secaba la boca. En papel sí, respondió Rodrigo rápidamente. Pero en la práctica, no. Seguiría siendo tu casa, mamá. Es tu hogar. Nadie va a sacarte de ahí. Esto es solo para protegerte de los impuestos abusivos del gobierno. Vanessa agregó, con tono urgente. Y créame, señora Estela, hemos visto casos terribles. Personas mayores que pierden sus casas porque sus hijos no pueden pagar los impuestos. Familias destruidas, patrimonios perdidos. No queremos que eso les pase a ustedes. Me mostraron artículos impresos de Internet, historias de familias que habían perdido todo. Números rojos, advertencias, titulares alarmantes. Yo estaba mareada, confundida.
asustada. Pero, ¿no hay otra forma? ¿Un testamento no? Los testamentos no evitan los impuestos, mamá, interrumpió Rodrigo. Al contrario, los complican más. Esto es lo más seguro. Además, ya hablé con un notario. Está todo listo. Solo necesitamos tu firma. ¿Ya hablaste con un notario?, repetí, sintiendo una alarma en mi pecho. Para agilizar el proceso, explicó Vanessa. Estos trámites pueden tardar meses, pero si usted firma esta semana, quedamos protegidos. Su casa queda protegida. Rodrigo apretó mi mano. Mamá, confía en mí. Esto es lo mejor para ti, para todos. Y ahí estuvo mi error monumental. Confié. Confié porque era mi hijo, porque pensé que nadie en el mundo me protegería mejor que él, porque asumí que su amor por mí era inquebrantable. 2 días después, firmé ante notario. El hombre leyó rápidamente los documentos, señaló dónde poner mi firma, y yo obedecí como autómata. Vanessa y Rodrigo estaban ahí, sonrientes, tranquilos. El notario me dio una copia de los papeles y me dijo: «Felicidades, realizó un acto de gran amor y previsión». Salí de ahí sintiendo un vacío extraño en el estómago, pero me convencí de que había hecho lo correcto. Guardé los papeles en un cajón y traté de no pensar más en ello, hasta ese domingo, hasta ese mensaje del licenciado Durán. Abrí los ojos y lo miré. Él tenía la mandíbula tensa, los puños cerrados sobre el escritorio. «Estela», dijo con voz ronca, «lo que firmaste no fue una protección, fue una cesión total, absoluta e irrevocable de la propiedad. Tu casa ya no te pertenece. Rodrigo es el único dueño legal, y si él quisiera vendértela, echarte, hipotecarla, puede hacerlo sin tu consentimiento». Las palabras cayeron sobre mí como piedras, pero él me dijo, me prometió. «Te mintieron», sentenció Ernesto. «Y hay más». Sacó otro documento, un estado de cuenta bancario. «Hace 3 meses, Rodrigo solicitó un préstamo hipotecario usando tu casa como garantía. 1.900.000 pesos. Ya lo tienen en su cuenta». El mundo dejó de girar. «¿Qué? Están endeudando tu propiedad, Estela. Y si no pagan, el banco se la queda. Pero no es solo eso». Ernesto sacó su teléfono. Me mostró capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp. «Un contacto en el notario me pasó esto. Son mensajes entre Vanessa y una amiga suya». Leí. Y con cada palabra sentí cómo se me partía el alma. Ya casi nos deshacemos del estorbo. La vieja firmó todo. Ahora solo falta sacarla de la casa y remodelar. Rodrigo dice que la mandemos a un asilo del gobierno. Total, ya cumplió su función. ¿Y si se resiste? No va a resistirse. Está sola. No tiene a nadie más. Y aunque quisiera pelear, no tiene papeles que la respalden. La casa es nuestra. Dejé caer el teléfono sobre el escritorio. Las lágrimas brotaron sin control, quemándome las mejillas, ahogándome la voz. Mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué en mi vientre, al que alimenté cuando no tenía ni para mí, al que vestí con ropa que yo cosía en las madrugadas, al que eduqué, protegí, amé con cada fibra de mi ser. Me había vendido por 1.900.000 pesos. No sé cuánto tiempo estuve llorando en esa oficina. El licenciado Durán me trajo un té de manzanilla que no pude tomar. Las manos me temblaban tanto que el líquido se derramaba sobre mis piernas. Él esperó en silencio, dándome el espacio que necesitaba para procesar lo impensable. Cuando finalmente pude hablar, mi voz salió quebrada, irreconocible. ¿Cómo descubriste todo esto? Ernesto se recargó en su silla y suspiró profundamente. Hace 2 semanas recibí una llamada de un colega del registro público de la propiedad. Me preguntó si yo seguía siendo tu abogado. Le dije que sí. Entonces me comentó que había visto movimientos extraños en tu escritura.
una cesión total seguida casi inmediatamente por una solicitud de crédito hipotecario. Eso le pareció sospechoso. ¿Por qué sospechoso?, pregunté, limpiándome las lágrimas. Porque normalmente, cuando alguien hace una cesión por protección patrimonial, no hipoteca la propiedad de inmediato. Eso contradice el propósito supuesto de proteger el bien. Mi colega olió algo raro y me avisó. Ernesto abrió otra carpeta. Empecé a investigar. Pedí copias de todos los documentos. Revisé el contrato de crédito. Y entonces descubrí que el préstamo no fue solicitado para mejorar la propiedad ni para ninguna emergencia médica. Fue un crédito de libre disposición. Es decir, ese dinero puede usarse para lo que ellos quieran. ¿Para lo que quieran?, repetí, sintiendo náuseas. Así es. Puede ser para comprar un auto, irse de vacaciones, invertir en otro negocio, lo que sea. Y tú, Estela, aunque ya no eres la dueña legal, quedas como aval moral. Si ellos no pagan, el banco ejecuta la hipoteca y remata la casa. Tú pierdes tu hogar y ellos se quedan con el dinero. Sentí que la habitación daba vueltas. ¿Cómo pude ser tan estúpida?, gemí, cubriéndome el rostro con las manos. ¿Cómo no me di cuenta? No fuiste estúpida, dijo Ernesto con firmeza. Fuiste manipulada. Ellos usaron tu amor, tu confianza y tu miedo contra ti. Eso no es estupidez, Estela, eso es abuso. La palabra quedó flotando en el aire. Abuso. Mi propio hijo me estaba abusando. Pero hay más, continuó el abogado, y yo pensé que no podía haber nada peor. Contraté a un investigador privado, solo para estar seguros, y encontró esto. Me mostró más capturas de pantalla, esta vez de una conversación entre Rodrigo y un agente inmobiliario. ¿En cuánto podemos poner la casa? En ese sector, con esas características, podemos pedir 4.200.000 pesos. Se vende rápido. Perfecto. Pero necesito sacar primero a la inquilina actual. ¿Conoces abogados que manejen desalojos express? Claro, te paso contactos. Con el dinero correcto, en 3 meses la tienes vacía. Mi hijo me estaba llamando inquilina. Como si yo fuera una extraña. Como si no hubiera dado 30 años de mi vida para construir ese hogar. Estela, escúchame bien, dijo Ernesto, inclinándose hacia adelante. Ellos planean sacarte de tu propia casa, venderla, quedarse con el dinero del crédito más el dinero de la venta. Estamos hablando de más de 6 millones de pesos en total, y a ti te dejarían en la calle. No puede ser legal, susurré. Tiene que haber algo, alguna ley que me proteja. Legalmente, firmaste una cesión voluntaria. Ante un juez, eso es válido. Ellos pueden argumentar que fue tu decisión libre. Y sin pruebas de que hubo engaño o coacción, es muy difícil revertirlo. ¿Muy difícil o imposible? Ernesto me sostuvo la mirada. Difícil, pero no imposible. Si logramos demostrar que hubo dolo, fraude o aprovechamiento de tu vulnerabilidad como adulta mayor, podemos pelear. Pero necesitamos pruebas sólidas. Y sobre todo, necesitamos que ellos cometan un error. ¿Qué tipo de error? Que digan o hagan algo que demuestre su verdadera intención, que se confíen, que revelen su plan abiertamente. Me quedé en silencio, procesando todo. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse. El domingo que había comenzado con tanta ilusión se había convertido en la peor pesadilla de mi vida. ¿Y la cena?, pregunté de pronto. ¿Por qué me invitaron hoy específicamente? Ernesto sacó un último documento. Porque mañana lunes vence el plazo para que tú firmes tu renuncia a cualquier derecho de usufructo o habitación sobre la propiedad. Es el último papel que necesitan para tener control absoluto. Si no lo firmas, pueden iniciar un proceso legal largo, pero si lo firmas, se acabó. Pueden sacarte legalmente en cualquier momento. Ahora todo tenía sentido. La invitación repentina después de semanas de silencio. El mole favorito. Las sonrisas. Todo era parte de un plan para ablandarme, para que llegara confiada, feliz, desprevenida. Y después del postre,
Sacarían unos papelitos para que yo firmara sin leer, creyendo que eran fotos o recuerdos familiares. Pero tú me advertiste a tiempo, dije mirando a Ernesto con gratitud infinita. Me salvaste de firmar eso. Por ahora, respondió él, pero Estela, ellos no se van a rendir. Cuando no aparezcas hoy, cuando no firmes mañana, van a presionarte, van a buscarte, van a intentar convencerte de todas las formas posibles. ¿Qué hago entonces? Pregunté, sintiéndome pequeña, vulnerable, rota. Ernesto juntó sus manos sobre el escritorio. Tienes dos opciones. La primera, aceptar lo que pasó, negociar con ellos algún acuerdo donde te permitan vivir en la casa hasta que mueras y rezar porque cumplan su palabra. La segunda, hizo una pausa. La segunda es pelear, reunir pruebas, grabarlos si es necesario, demostrar que te engañaron y recuperar lo que es tuyo. ¿Tengo posibilidades reales de ganar? Si haces exactamente lo que te diga, si eres valiente y estratégica, sí. Hay una ley federal de protección a adultos mayores contra violencia patrimonial. Si demostramos que hubo manipulación y abuso, podemos anular la sesión. Pero no será fácil, y tendrás que enfrentarte a tu propio hijo en un juzgado. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. No eran solo de dolor. Había algo más, algo que empezaba a crecer en mi pecho como una brasa encendida. Rabia. Levanté la cabeza y miré a Ernesto a los ojos. Quiero pelear. Quiero recuperar mi casa. Y quiero que paguen por lo que me hicieron. Él asintió lentamente, con una leve sonrisa. Entonces prepárate, Estela, porque lo que viene no será bonito, pero te prometo que no estarás sola. Salí de esa oficina cuando ya era de noche. Mi teléfono estaba lleno de llamadas perdidas de Rodrigo y mensajes de Vanessa. Mamá, ¿dónde estás? Ya es tarde. ¿Te pasó algo? Contesta, por favor. Estamos preocupados. La cena se está enfriando. No respondí ninguno. Conduje de regreso a mi casa que ya no era mía, y me senté en la sala a oscuras, mirando las fotografías en las paredes. Rodrigo de bebé, Rodrigo en su graduación, Rodrigo abrazándome el día que compré esta casa. ¿En qué momento ese niño se había convertido en un extraño capaz de traicionarme así? Y más importante, ¿en qué momento yo había olvidado que soy una mujer que no se rinde? Esa noche algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí. Pero ahora estaba acompañado de algo más fuerte, determinación. Pasé toda la noche despierta, sentada en mi cama, con la espalda contra la cabecera, mirando el techo mientras las horas se arrastraban con una lentitud insoportable. Mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas, mensajes. Cada vibración era como un puñal en el estómago. A las 2 de la mañana, Rodrigo dejó un mensaje de voz. Su tono había cambiado. Ya no sonaba preocupado, sonaba molesto. Mamá, esto es ridículo. No contestas el teléfono, nos dejaste plantados, nos hiciste quedar mal. Al menos ten la decencia de explicarnos qué pasó. Llámame mañana temprano. Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. El lunes en la mañana, el licenciado Durán me llamó. Estela, ¿cómo amaneciste? No dormí, respondí con voz rasposa. Lo imaginé. Escucha, tengo un plan. Pero necesito que confíes en mí y que hagas exactamente lo que te voy a pedir. Dime, quiero que vayas a esa cena. Me senté en la cama de golpe. ¿Qué? ¿Estás loco? No pienso... Escúchame, interrumpió con calma. Necesitamos pruebas. Necesitamos que ellos revelen sus intenciones. Y la mejor forma de conseguirlo es que tú vayas, finjas que no sabes nada y los dejes hablar. Lleva tu celular grabando en el bolso. Graba todo. Cada palabra, cada gesto, cada comentario. Ernesto, no puedo. No puedo sentarme frente a ellos y actuar como si... Sé que es difícil, pero es la única manera. Si no tenemos pruebas contundentes de su plan, será tu palabra contra la de ellos.
y ante un juez ellos pueden argumentar que todo fue legal y transparente. Necesitamos que se cuelguen solos. Cerré los ojos. Respiré hondo. ¿Y si no puedo? ¿Y si me derrumbo ahí mismo? No te vas a derrumbar, dijo Ernesto con firmeza, porque eres más fuerte de lo que crees, y porque has sobrevivido cosas peores que una cena incómoda. Piensa en esto como una actuación, la actuación más importante de tu vida. Esa tarde volví a llamar a Rodrigo. Puse mi mejor voz de madre arrepentida. Hijo, perdóname. El domingo me sentí mal. Creo que fue algo que comí. Me tuve que regresar a casa de emergencia y me quedé dormida. Recién veo todas sus llamadas. Hubo un silencio del otro lado. Luego, su voz, más fría de lo normal. ¿Estuviste enferma todo este tiempo y no pudiste mandar un mensaje? Perdón, mi amor. No quise preocuparlos. ¿Podemos cenar hoy? Déjame compensarlos. Escuché a Vanessa hablar de fondo. Luego Rodrigo respondió. Hoy no podemos, pero mañana sí. ¿Te parece a las 8? Perfecto, ahí estaré. Colgué y me quedé mirando el teléfono en mi mano. El licenciado Durán me había dado instrucciones precisas. Activar la grabadora de voz, ponerla en mi bolso, dejarlo cerca durante toda la cena. El martes llegó demasiado rápido. Me vestí con un suéter color vino y unos pantalones negros. Nada elegante. No quería que pensaran que era una ocasión especial para mí. Tomé mi bolso de piel café, verifiqué 3 veces que la grabadora estuviera activa y conduje hacia Polanco con el estómago hecho nudo. Cuando llegué al edificio donde vivían, el portero me saludó con una sonrisa. Yo asentí sin decir palabra. Subí en el elevador hasta el piso 12. Cada segundo se sentía eterno. Toqué el timbre. Vanessa abrió la puerta. Llevaba un vestido negro ajustado y el cabello recogido en un moño perfecto. Me miró de arriba a abajo antes de sonreír. Señora Estela, qué bueno que ya se siente mejor. Pase. Entré. El departamento olía a perfume caro y velas aromáticas de lavanda. Todo estaba impecablemente ordenado, ni una mota de polvo, ni un objeto fuera de lugar. Era un espacio frío, sin alma, como un showroom de revista. Rodrigo salió de la cocina secándose las manos con un trapo. Me dio un beso en la mejilla, pero fue mecánico, sin calidez. Hola, mamá. Siéntate. Ya casi está lista la cena. Me senté en el comedor de cristal. Coloqué mi bolso en la silla vacía junto a mí, asegurándome de que el micrófono quedara expuesto. Vanessa sirvió vino. Yo apenas lo toqué. Rodrigo trajo los platos, un risotto con champiñones. Nada que ver con el mole que supuestamente habían preparado el domingo. Comimos en silencio durante los primeros minutos. Yo sentía sus miradas sobre mí, evaluándome, midiendo cada uno de mis movimientos. Finalmente, Vanessa rompió el silencio. Señora Estela, queríamos hablar con usted sobre algo importante. Aquí venía. ¿Sí? Pregunté, fingiendo inocencia. Rodrigo dejó su tenedor sobre el plato. Mamá, Vanessa y yo hemos estado pensando. Ahora que la casa está a mi nombre, sería bueno que hiciéramos algunos ajustes. ¿Ajustes? Repetí. Vanessa sonrió, pero no llegó a sus ojos. Lo que Rodrigo quiere decir es que esa casa tiene mucho potencial desaprovechado. Con una buena remodelación, podría convertirse en una excelente inversión. Incluso podríamos rentarla y generar ingresos pasivos. Sentí cómo se me encogía el estómago, pero mantuve el rostro neutral. ¿Rentar mi casa? Bueno, técnicamente ya no es su casa, señora Estela, dijo Vanessa con voz suave, casi maternal. Es de Rodrigo, y él tiene derecho a tomar decisiones sobre su propiedad, ¿no cree? Mi hijo no dijo nada, solo miraba su plato. Además, continuó Vanessa, usted vive sola en una casa de 2 plantas. Eso no es práctico a su edad. Las escaleras son peligrosas, el mantenimiento es caro. ¿No sería mejor que se mudara a un lugar más adecuado? ¿Adecuado? Pregunté, sintiendo cómo la rabia empezaba a trepar por mi garganta. Un lugar más pequeño, más manejable, explicó ella, como si le hablara a una niña.
Hay residencias muy bonitas para adultos mayores, con enfermeras, actividades, gente de su edad. Estaría más cómoda. ¿Estás diciendo que me vaya de mi casa? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Rodrigo finalmente levantó la vista. Mamá, no lo veas así. Es por tu bien. Ya no estás en edad de vivir sola. ¿Qué pasa si te caes? Si te enfermas, necesitas estar en un lugar donde te cuiden. Yo me cuido sola, respondí, apretando los puños bajo la mesa. He vivido sola 12 años y nunca he necesitado que nadie... Pero las cosas cambian, señora Estela, interrumpió Vanessa. Usted ya tiene 68 años. Hay que ser realistas. Y francamente, mantener esa casa es un gasto innecesario cuando Rodrigo y yo podríamos estar invirtiendo ese dinero en nuestro futuro, en el futuro de nuestra familia. Esa última frase quedó flotando en el aire como veneno. ¿Su familia? Repetí lentamente. ¿Y yo qué soy? Vanessa parpadeado, dándose cuenta de su error, pero lo cubrió rápidamente. Por supuesto que usted es familia, señora. Pero tiene que entender que Rodrigo y yo estamos construyendo nuestra propia vida. Y esa casa representa un capital que necesitamos. Capital, repetí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a picar en mis ojos. Mi casa es capital para ustedes. Rodrigo suspiró con impaciencia. Mamá, no te pongas dramática. Estamos tratando de resolver esto de la mejor manera. Mira, ya investigamos. Hay un asilo del INAPAM que acepta inscripciones sin costo. Es del gobierno, pero está decente. 3 comidas al día, médico de planta. ¿Un asilo del gobierno? Las palabras salieron como un gemido ahogado. En ese momento, el celular de Vanessa sonó. Ella lo tomó y se levantó de la mesa. Discúlpenme, es importante. Tengo que contestar. Salió hacia el balcón, cerrando la puerta de cristal detrás de ella, pero no completamente. Quedó entreabierta. Rodrigo y yo nos quedamos solos. Él no me miraba. Jugaba con el tenedor, moviendo el arroz de un lado a otro del plato. ¿Así de fácil? Le pregunté con voz temblorosa. ¿Así de fácil te deshaces de mí? No es eso, mamá. Es solo que... ¿Qué, Rodrigo? ¿Qué es? Él levantó la voz por primera vez. Que necesito ese dinero. ¿Está bien? Vanessa y yo tenemos planes. Queremos comprar un terreno en Cuernavaca, construir una casa propia. Pero no podemos hacerlo si todo tu patrimonio está atascado en esa casa vieja que ni siquiera usas completa. Me quedé sin aire. Esa casa vieja es lo que construí para ti, susurré. Cada ladrillo, cada ventana, cada metro cuadrado, fue pensando en dejarte algo, en que tuvieras un respaldo. Y te lo agradezco, mamá, pero ya no soy un niño. Tengo 32 años y necesito tomar mis propias decisiones. Desde el balcón, escuché la voz de Vanessa hablando por teléfono. Hablaba lo suficientemente alto como para que sus palabras llegaran hasta la sala. Sí, ya casi nos deshacemos del problema. La vamos a mandar a un asilo de gobierno, imagínate, pero al menos recuperamos la inversión. No, no ha sido difícil. La vieja es dócil, cree todo lo que le decimos. 3 meses máximo y la casa es nuestra para venderla. El mundo se detuvo. Miré a mi hijo. Él había escuchado cada palabra y no hizo nada. No se levantó a defender mí. No le gritó a su esposa. No dijo, así no hables de mi madre. Simplemente siguió moviendo el arroz en su plato. Y en ese momento, algo dentro de mí murió. No fue mi amor por él. Eso, por doloroso que fuera, seguía ahí. Lo que murió fue mi ilusión, la imagen que tenía de mi hijo, la idea de que yo le importaba, aunque fuera un poco. Me levanté de la silla lentamente. Tomé mi bolso. Rodrigo finalmente me miró. ¿A dónde vas? No respondí. Caminé hacia la puerta. Vanessa regresó del balcón con una sonrisa. ¿Ya se va, señora Estela? Pero si no hemos terminado de... Terminamos, dije con una voz que no reconocí como mía.
terminamos todo. Abrí la puerta y salí. Detrás de mí, escuché a Rodrigo decir: «Déjala, ya firmará, no tiene a dónde más ir». Bajé en el elevador con las piernas temblando. Llegué a mi auto, me senté en el asiento del conductor, y ahí, finalmente, exploté. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Lloré por la traición, por la humillación, por el hijo que había perdido sin siquiera darme cuenta. Pero cuando las lágrimas se secaron, cuando el llanto se convirtió en hipo y el hipo en silencio, saqué mi teléfono. Detuve la grabación. 2 horas y 14 minutos de audio. Cada palabra, cada plan, cada insulto disfrazado de preocupación. Le mandé el archivo al licenciado Durán con un solo mensaje: «Tengo lo que necesitábamos. Ahora dime cómo los destruimos». Llegué a mi casa pasadas las 11 de la noche. Las luces de la calle parpadeaban débilmente, proyectando sombras largas sobre el jardín que yo misma había plantado hace años. Rosas, jazmines, bugambilias. Cada planta tenía su historia, su momento, su razón de ser. Entré y cerré la puerta con llave. Me quedé parada en la entrada, mirando mi sala, los muebles que Vanessa llamaba vintage, con desprecio, las fotografías en las paredes que documentaban toda una vida, el tapete tejido a mano que me había regalado una clienta agradecida, la lámpara de cerámica que compré en Oaxaca cuando Fernando aún vivía. Esta era mi casa, mi refugio, mi testimonio de que una mujer sola y viuda podía levantarse del suelo y construir algo digno, y me la querían arrancar como si fuera un objeto desechable. Me senté en el sofá, en la oscuridad, con el bolso todavía colgando de mi hombro. El silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Durante años me había definido a mí misma a través de mi hijo. Era la mamá de Rodrigo. Mi razón de existir era su bienestar, su éxito, su felicidad. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada comida que yo no probaba para que a él no le faltara nada. Todo tenía sentido porque era para él. Pero ¿quién era yo sin ese papel? ¿Quién era Estela cuando ya no era solamente madre? La respuesta llegó como un susurro desde lo más profundo de mi ser. Yo era una sobreviviente, una mujer que había enterrado a su esposo y no se dejó enterrar con él. Una mujer que convirtió el dolor en puntadas de bordado y las puntadas en un negocio. Una mujer que aprendió a negociar con proveedores, a calcular costos, a defender sus precios cuando los clientes querían pagar menos de lo justo. Yo era una guerrera. Siempre lo había sido. Solo que había olvidado ponerme la armadura. Mi teléfono vibró. Era el licenciado Durán. «Estela, escuché el audio completo. Es oro puro. Esto es suficiente para demostrar fraude, manipulación y violencia patrimonial. ¿Estás lista para la guerra?». Mis dedos temblaban sobre el teclado, pero escribí con una claridad que me sorprendió a mí misma. «Estoy lista. Dime qué hacer». Su respuesta llegó en segundos. «Mañana a primera hora ven a mi oficina. Vamos a preparar una demanda que hará temblar los cimientos de su mundo perfecto. Y Estela, te voy a pedir cosas difíciles. Vas a tener que fingir debilidad cuando eres fuerte. Vas a tener que actuar como víctima cuando eres cazadora. ¿Puedes hacerlo?». Sonreí en la oscuridad. Una sonrisa amarga, pero sonrisa al fin. «Puedo hacer lo que sea necesario». Esa noche, algo extraño me sucedió. Después de tanto llanto, tanto dolor, tanta humillación, dormí profundamente. Dormí como no lo había hecho en meses. Y soñé. Soñé con mi madre. Ella había muerto cuando yo tenía apenas 23 años, pero en el sueño estaba ahí, sentada frente a su máquina de coser, con esa expresión seria y determinada que yo recordaba tan bien. «Mija», me dijo sin levantar la vista del bordado, «¿te acuerdas de lo que te enseñé?». «¿Qué cosa, mamá?». «Que las mujeres como nosotras no nos quebramos. Nos doblamos, sí, el viento nos sacude, la vida nos golpea, pero no nos quebramos,
porque estamos hechas del mismo material que los cactus, espinosas por fuera, resistentes por dentro y capaces de florecer incluso en el desierto. Desperté con las mejillas mojadas, pero esta vez no de tristeza. Era algo distinto. Algo que se sentía como despedida y bienvenida al mismo tiempo. Me levanté, me di una ducha larga y me vestí con cuidado. Pantalón negro, blusa blanca, mi suéter de lana gris. Me recogí el cabello en un chongo bajo. Me vi en el espejo y por primera vez en semanas no vi a una víctima. Vi a una mujer lista para pelear. A las 9 de la mañana estaba en la oficina del licenciado Durán. Él ya tenía todo preparado: carpetas, documentos, computadora encendida con el audio transcrito palabra por palabra. «Buenos días, Estela», me saludó, estudiando mi rostro. «Te ves diferente». «Me siento diferente», respondí, sentándome frente a su escritorio. «Dime qué tengo que hacer». Ernesto juntó sus manos y se inclinó hacia adelante. «Lo primero es entender contra qué nos enfrentamos. Ellos tienen la ley de su lado en papel. Tú firmaste voluntariamente. Pero nosotros tenemos algo más poderoso: la verdad y las pruebas de que esa firma fue obtenida mediante engaño. ¿Qué leyes nos protegen? La ley de los derechos de las personas adultas mayores, específicamente el artículo que penaliza la violencia patrimonial. También podemos invocar fraude procesal y abuso de confianza. Pero esto no será rápido, Estela. Puede tomar meses». «No me importa el tiempo», dije con firmeza. «Me importa ganar». «Bien, entonces esto es lo que vamos a hacer». Ernesto desplegó un plan detallado. Primero, presentaríamos una demanda de nulidad de la cesión de propiedad basada en dolo y error sustancial. Adjuntaríamos el audio como prueba principal, más un peritaje psicológico que demostrara que yo había sido manipulada emocionalmente. Segundo, solicitaríamos una medida cautelar para congelar cualquier transacción sobre la propiedad mientras durara el juicio. Eso evitaría que Rodrigo vendiera la casa antes de que se resolviera el caso. Tercero, presentaríamos una denuncia penal por fraude y violencia patrimonial contra adultos mayores, que es un delito federal con penas de hasta 8 años de prisión. ¿Prisión?, repetí, sintiendo un escalofrío. Si se comprueba el delito, sí. Pero Estela, tengo que preguntártelo directamente. ¿Estás dispuesta a que tu hijo enfrente consecuencias penales? La pregunta quedó suspendida en el aire, como una guillotina. Cerré los ojos. Vi al niño de 5 años que lloraba cuando se caía. Al adolescente que me abrazaba cuando yo lloraba por su padre. Al joven que me había dicho: «Eres la mujer más fuerte que conozco». Pero también vi al hombre que me llamó inquilina, que permitió que su esposa me llamara estorbo y vieja, que planeaba encerrarme en un asilo del gobierno para quedarse con mi patrimonio. Abrí los ojos. Estoy dispuesta a lo que sea necesario para recuperar mi dignidad. Ernesto asintió lentamente. Entonces hay algo más que debes saber. Para que este plan funcione, necesitamos que ellos se sientan confiados, que crean que ganaron. Quiero que los llames, que te hagas la derrotada y que les digas que estás dispuesta a negociar. ¿Negociar? Finge que aceptas irte de la casa a cambio de una pequeña mensualidad. Diles que solo quieres mantener la paz, que no quieres problemas. Mientras más seguros se sientan, más errores cometerán, y nosotros estaremos documentando todo. ¿Quieres que me humille más? Quiero que juegues al ajedrez, Estela. A veces, para dar jaque mate, tienes que sacrificar piezas primero. ¿Confías en mí? Lo miré fijamente. Este hombre me había avisado a tiempo. Me había creído cuando todo el mundo habría pensado que era una vieja paranoica. Me estaba ofreciendo sus años de experiencia y su red de contactos sin pedir nada a cambio más que justicia. Confío en ti. Perfecto. Entonces llámalo ahora, con alta voz. Quiero escuchar. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Marqué el número de Rodrigo. Sonó 3 veces antes de que contestara. ¿Mamá? Su voz sonaba sorprendida. Hijo, dije,
poniendo en mi voz todo el cansancio que realmente sentía. Necesito hablar contigo. De lo de anoche. Ah, sí. Mira, creo que te fuiste muy dramática. Nosotros solo... Tienes razón, lo interrumpí. Tienes razón, Rodrigo. Me puse dramática. Estoy vieja, estoy cansada y... Tal vez tienen razón. Tal vez sí necesito un lugar más pequeño, más manejable. Hubo un silencio del otro lado. Luego, ¿en serio? En serio, pero quiero pedirte algo. No me mandes a un asilo del gobierno, por favor. Déjame buscar un departamento chico que pueda rentar y dame una ayuda mensual para los gastos. No mucho, solo lo suficiente para vivir con dignidad. Escuché a Vanessa hablar de fondo, aunque no pude entender qué decía. Luego Rodrigo respondió: ¿Cuánto necesitarías? Unos 6,000 pesos al mes. Para renta, comida, gastos básicos. Está bien, dijo él demasiado rápido, demasiado aliviado. Podemos hacer eso, pero necesito que firmes los papeles que te iba a dar ayer. Los de renuncia al usufructo. ¿Cuándo podemos vernos? Dame unos días para procesar todo esto, para despedirme de la casa. ¿El viernes? El viernes, perfecto. Te mando la dirección del notario. Y mamá, gracias por ser razonable. Colgué antes de que me viera vomitar de asco. El licenciado Durán tenía una sonrisa satisfecha. Perfecto. Acabas de darles la soga con la que se van a ahorcar. El viernes, cuando lleguen al notario, los estaremos esperando con una orden judicial y 2 policías ministeriales. ¿2 policías? Por si intentan algo. La violencia patrimonial contra adultos mayores es delito grave, y con ese audio tenemos causa probable para detención. Me recosté en la silla, exhausta, pero extrañamente en paz. Ernesto, ¿de verdad crees que podemos ganar? Él me sostuvo la mirada con una intensidad que no había visto antes. Estela, no solo vamos a ganar, vamos a hacer que se arrepientan cada día de haber subestimado a una mujer que bordó su libertad con sus propias manos. Y así comenzó mi transformación de víctima a cazadora. Porque el mayor error que cometen los depredadores es creer que la presa no tiene garras. Los días entre ese miércoles y el viernes fueron los más largos de mi vida. Cada minuto se estiraba como chicle, pesado y denso. Pero el licenciado Durán me había dado instrucciones muy claras. Actuar normal, no levantar sospechas y, sobre todo, seguir grabando cada interacción con Rodrigo y Vanessa. El jueves por la tarde, Vanessa me llamó. Su voz sonaba dulce, casi maternal, el tipo de dulzura que usan las serpientes antes de morder. Señora Estela, ¿cómo está? Rodrigo me contó de su conversación. Quiero que sepa que tomó una decisión muy sabia. Apreté el teléfono contra mi oreja, con la grabadora activada. Gracias, Vanessa. Supongo que tienen razón. Ya no tengo edad para mantener una casa tan grande. Exactamente. Y mire, quiero que sepa que nosotros no somos malas personas. Los 6,000 pesos mensuales están garantizados. Es lo justo, ¿no? Usted nos da la casa, nosotros cuidamos de usted. Nos da la casa. Como si fuera un intercambio justo. Como si 30 años de mi vida valieran 6,000 pesos al mes. Sí, es justo, mentí, sintiendo cómo la bilis me subía por la garganta. Perfecto. Entonces mañana a las 11 en el notario. Ya está todo preparado. Solo tiene que firmar y listo. Todos contentos. Ah, y señora Estela... ¿Sí? No es necesario que lleve abogado ni nada de eso. Es un trámite sencillo. Entre familia, ¿verdad? La confianza es lo más importante. Sonreí amargamente. Claro, Vanessa. Entre familia. Cuando colgué, le mandé el audio al licenciado Durán con un mensaje. Ya están celebrando. Su respuesta fue inmediata. Déjalos, que se emborrachen de confianza. Mañana será su peor despertar. Esa noche no dormí. No por angustia, sino por anticipación. Era como la víspera de Navidad cuando era niña, pero en lugar de esperar regalos, esperaba justicia. Me levanté a las 5 de la mañana. Me bañé con calma,
dejando que el agua caliente relajara mis músculos tensos. Me vestí con mi mejor conjunto, un traje sastre color beige que había comprado para la graduación de Rodrigo, pero nunca usé. Me maquillé ligeramente. Me puse los aretes de perlas que Fernando me regaló en nuestro 20º aniversario. Me miré al espejo y vi a una mujer que no reconocía del todo. Seguía siendo yo, pero había algo diferente en mis ojos. Algo duro, algo que brillaba con determinación. A las 9 de la mañana llegué a la oficina del licenciado Durán. Pero esta vez no estábamos solos. Había otras 3 personas esperando. Estela, te presento al licenciado Javier Montoya, especialista en Derecho Patrimonial. Él llevará la parte civil del caso. Ella es la licenciada Patricia Ruiz, de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Adultos Mayores, y él es el agente del Ministerio Público, Ricardo Salazar. Me quedé boquiabierta. ¿Todo esto? La licenciada Ruiz, una mujer de unos 45 años con mirada afilada, me tendió la mano. Señora Estela, su caso llegó a mi escritorio hace 2 días. Escuché los audios, leí los documentos, y le voy a ser sincera. En mis 15 años haciendo esto, pocas veces he visto un caso tan claro de violencia patrimonial con premeditación. Su hijo y su nuera no solo cometieron fraude, cometieron un delito federal. ¿Qué va a pasar?, pregunté con voz temblorosa. El agente Salazar, un hombre corpulento de bigote espeso, explicó. A las 11, usted entrará al notario como acordaron. Nosotros estaremos afuera, esperando. Cuando ellos lleguen y estén todos reunidos, yo entraré con la orden de presentación. Los vamos a llevar al Ministerio Público para tomarles declaración. Ahí se les notificará formalmente de la demanda civil y de la denuncia penal. ¿Y la casa?, pregunté, sintiendo cómo el corazón me latía en la garganta. El licenciado Montoya sonrió. Ya tenemos lista la medida cautelar. En cuanto se presente la demanda, la propiedad queda congelada. No pueden venderla, hipotecarla más, ni hacer ninguna transacción. Y si demostramos el fraude, que lo vamos a demostrar, la cesión se anula y la propiedad regresa a su nombre. ¿Cuánto tiempo tomará? Entre 3 y 6 meses, respondió el licenciado Durán. Pero Estela, necesito que entiendas algo. A partir de hoy, tu relación con tu hijo cambia para siempre. Esto no tiene vuelta atrás. Cerré los ojos. Respiré hondo. Mi relación con él cambió el día que decidió venderme por un préstamo bancario. Yo solo estoy recuperando lo que es mío. A las 10:30 salimos hacia el notario. Yo iba en mi auto, seguida por un vehículo discreto donde iban los licenciados y el agente. Mi celular sonó. Era Rodrigo. Ya vamos llegando, llegaremos puntuales. Yo también, nos vemos allá. Estacioné frente a la notaría, un edificio antiguo en la colonia Juárez. Mis piernas temblaban al bajar del auto. El licenciado Durán se acercó y puso una mano en mi hombro. Respira. Tú puedes. Entra, saluda, actúa normal. Cuando yo entre, solo aléjate y déjanos hacer nuestro trabajo. Asentí y entré. El notario, un hombre calvo de lentes gruesos, me recibió con una sonrisa profesional. Señora Estela, bienvenida. Su hijo ya avisó que vienen en camino. ¿Gusta un café mientras esperamos? No, gracias. Estoy bien. Me senté en una de las sillas de la sala de espera. Mis manos sudaban. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que todos en la habitación podían escucharlo. 5 minutos después, la puerta se abrió. Rodrigo entró primero, vestido con traje gris y corbata azul. Se veía seguro, relajado, casi feliz. Detrás de él venía Vanessa, impecable como siempre, con un vestido negro y tacones que hacían eco en el piso de mármol. «Hola, mamá», dijo Rodrigo, dándome un beso en la mejilla que se sintió como hielo. «¿Lista para terminar con esto?» «Lista», respondí con voz neutra. Vanessa me sonrió. «Señora Estela, qué bien se ve. Ese traje le queda hermoso». Hipócrita, pensé, pero sonreí. «Gracias, hija». Nos hicieron pasar a la oficina del notario.
Él ya tenía los documentos extendidos sobre su escritorio de caoba. Papeles y más papeles con sellos, firmas, párrafos en letra pequeña. Bien, dijo el notario, ajustándose los lentes. Aquí tenemos la renuncia formal de la señora Estela a cualquier derecho de usufructo, habitación o uso sobre la propiedad ubicada en la calle. No terminó la frase. La puerta se abrió de golpe y entraron el licenciado Durán, la licenciada Ruiz, el licenciado Montoya y el agente Salazar. El notario se puso de pie, confundido. ¿Qué significa esto? El agente Salazar mostró su placa. Agente del Ministerio Público. Traigo una orden de presentación para el señor Rodrigo Navarro Méndez y la señora Vanessa Ortega de Navarro. Rodrigo palideció. Vanessa se levantó de su silla, furiosa. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma? La licenciada Ruiz dio un paso al frente. No es broma, señora. Están siendo citados por la Fiscalía Especializada en Delitos contra Adultos Mayores. Se les acusa de fraude, violencia patrimonial y abuso de confianza. Rodrigo me miró, con los ojos desorbitados. «Mamá, ¿qué hiciste?» Me levanté lentamente, lo miré directamente a los ojos, sin pestañear. Lo que debí hacer hace 6 meses, defenderme. «¡Esto es ridículo!», gritó Vanessa. «Ella firmó voluntariamente. Tenemos los papeles». El licenciado Durán sacó una carpeta. Papeles obtenidos mediante engaño, amenazas veladas y manipulación emocional. Tenemos grabaciones de sus propias voces confesando el plan, llamándola estorbo, planeando encerrarla en un asilo del gobierno. ¿Quieren escucharlas aquí o prefieren hacerlo en el Ministerio Público? El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa intentó hablar, pero el licenciado Montoya la interrumpió. Además, solicitamos y obtuvimos una medida cautelar. La propiedad queda congelada desde este momento. No pueden venderla, rentarla, ni hacer transacción alguna hasta que se resuelva el juicio de nulidad. «No pueden hacer esto», gritó Rodrigo, con la voz quebrada. «Yo soy el dueño legal». «Eres el dueño de una propiedad obtenida ilegalmente», respondió la licenciada Ruiz con frialdad. «Y eso se llama despojo. Ahora, ¿vienen voluntariamente o necesito llamar a las unidades de apoyo?» Rodrigo me miró con una mezcla de shock, rabia y algo que casi parecía miedo. «Mamá, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo». Sentí como las lágrimas comenzaban a formarse, pero las contuve. «No aquí, no ahora. Precisamente por eso duele tanto, Rodrigo, porque sí eres mi hijo. Y aún así me traicionaste». Vanessa intentó acercarse a mí, pero el agente Salazar se interpuso. «Señora, por favor, acompáñenos. Pueden llamar a su abogado desde el Ministerio Público». Los vi salir escolatados. Rodrigo caminaba como zombi, con la cabeza baja. Vanessa gritaba amenazas vacías sobre demandas y abogados caros. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, mis piernas cedieron. El licenciado Durán me sostuvo antes de que cayera. «Ya pasó», susurró. «Lo más difícil ya pasó». Pero no era cierto. Lo más difícil venía apenas comenzando. Porque una cosa es recuperar una casa. Otra muy distinta es recuperarte del hecho de que tu propia sangre te quiso dejar en la calle. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de citatorios, audiencias, peritajes y declaraciones. Cada semana tenía que presentarme en alguna oficina gubernamental para responder preguntas, firmar documentos, ratificar testimonios. Rodrigo y Vanessa contrataron a un abogado caro, de esos que cobran 50,000 pesos solo por la consulta inicial. Un hombre de traje italiano y sonrisa de tiburón que intentó intimidarme cada vez que coincidíamos en los pasillos del juzgado. «Señora, esto se puede resolver sin tanto escándalo», me decía con voz melosa. «Piense en su hijo. ¿De verdad quiere arruinar su vida por un malentendido?» Yo lo miraba sin pestañear y respondía: «No fue un malentendido, fue un robo planeado. Y yo no arruiné su vida, él arruinó la mía». Durante ese tiempo,
No volví a hablar con Rodrigo. Él intentó llamarme 2 veces. Dejó mensajes de voz que nunca escuché completos. Después, supongo que su abogado le aconsejó no contactarme directamente. Vanessa, en cambio, me mandó un mensaje a las 3 de la mañana, un martes. Un solo mensaje lleno de insultos, amenazas y palabras que nunca pensé leer escritas con tanto veneno. Lo guardé como prueba y se lo entregué a la licenciada Ruiz. «Perfecto», dijo ella con una sonrisa satisfecha. «Intimidación a testigo. Esto le suma más cargos». Mi taller de bordado siguió funcionando, pero yo ya no era la misma. Mis empleadas notaban el cambio. Me preguntaban si estaba bien. Yo sonreía y asentía, pero por dentro sentía como si cargara piedras en el pecho. Las noches eran lo peor. Me despertaba a las 3 de la mañana, empapada en sudor, con pesadillas donde Rodrigo era un niño otra vez, y yo lo perdía en una multitud. Soñaba que lo buscaba, gritando su nombre, pero él nunca volteaba. Una tarde, mi amiga Lucía, con quien había trabajado durante años en el taller, me preparó un té de tila y se sentó frente a mí. «Estela, ¿de verdad vas a llegar hasta el final con esto?» «¿Tú qué harías?», le pregunté cansada. «No lo sé, pero sé que ese muchacho es tu único hijo, y que cuando todo esto termine, ganes o pierdas, ya nada será igual entre ustedes». «Ya nada es igual, Lucía». Eso murió el día que decidió verme como un estorbo en lugar de como su madre. Ella suspiró y tomó mi mano. «Solo te pido que no pierdas de vista quién eres, porque he visto muchas veces cómo la rabia nos convierte en aquello que odiamos». Sus palabras me quedaron dando vueltas durante días. Finalmente, llegó el día de la audiencia definitiva. El día donde el juez escucharía todos los argumentos, revisaría todas las pruebas y dictaría sentencia sobre la nulidad de la sesión. Era un miércoles de abril. El cielo estaba gris, amenazando lluvia. Me levanté a las 6 de la mañana, me vestí con un traje azul marino y me recogí el cabello en un chongo impecable. Quería verme digna. Quería que el juez viera a una mujer seria, no a una víctima desesperada. El licenciado Durán pasó por mí a las 8. «¿Lista?», preguntó, estudiando mi rostro. «Lo más lista que puedo estar para ver a mi hijo sentarse en el banquillo de los acusados». El juzgado estaba en el centro de la ciudad, un edificio antiguo con techos altos y pasillos que olían a papel viejo y desinfectante. Subimos al 3er piso, donde estaba la sala de audiencias. Rodrigo y Vanessa ya estaban ahí, sentados con su abogado. Él llevaba traje negro, corbata gris y lucía demacrado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Vanessa, en cambio, mantenía su compostura de hielo, con un vestido gris perla y el cabello perfectamente liso. Cuando entré, Rodrigo levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron por un segundo que se sintió eterno. Vi dolor en su mirada, arrepentimiento, tal vez, o quizás solo miedo a las consecuencias. Yo aparté la vista primero. Nos llamaron a la sala. Era un espacio rectangular con paredes color crema, un estrado donde se sentaba el juez y bancas de madera para las partes. Me senté junto a mis abogados. Rodrigo y Vanessa se sentaron del otro lado, a apenas 3 metros de distancia. El juez entró. Era un hombre de unos 60 años, con cabello blanco y mirada penetrante. Se sentó, acomodó sus papeles y habló con voz firme. «Estamos aquí para resolver la demanda de nulidad de cesión de propiedad interpuesta por la señora Estela Méndez Cordero contra su hijo, Rodrigo Navarro Méndez, y su nuera, Vanessa Ortega de Navarro. También atenderemos la denuncia penal por violencia patrimonial contra adultos mayores. Procederemos con la presentación de pruebas». El licenciado Montoya se puso de pie y comenzó a exponer el caso. Habló durante 20 minutos, explicando cronológicamente cómo me habían engañado, cómo usaron mi miedo a perder mi patrimonio para manipularme, cómo solicitaron el préstamo hipotecario sin mi conocimiento. Luego vino el momento más duro, reproducir los audios. La voz de Vanessa llenó la sala.
Ya casi nos deshacemos del problema. La vamos a mandar a un asilo de gobierno, imagínate, pero al menos recuperamos la inversión. Vi cómo Rodrigo cerraba los ojos, apretando los puños sobre sus piernas. Después, el audio de su conversación con el agente inmobiliario. Necesito sacar primero a la inquilina actual. El abogado defensor intentó objetar, argumentando que los audios habían sido obtenidos sin consentimiento. Pero la licenciada Ruiz respondió con calma. Los audios fueron grabados por la propia víctima durante conversaciones en las que ella estaba presente. Es completamente legal bajo la Ley de Protección de Datos Personales cuando se trata de documentar un delito. El juez asintió y permitió que continuaran. Luego fue mi turno de declarar. Me puse de pie, con las piernas temblando. Caminé hasta el estrado. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. El licenciado Montoya me hizo preguntas básicas primero. Mi nombre, mi edad, mi ocupación. ¿Cómo había adquirido la propiedad? Señora Estela, ¿puede describir con sus propias palabras qué le dijeron su hijo y su nuera cuando le pidieron que firmara la cesión? Respiré hondo. Me dijeron que era para protegerme, que si yo moría, Rodrigo tendría que pagar más de 1 millón de pesos en impuestos. Me dijeron que era solo un trámite en papel, que yo seguiría viviendo en mi casa como siempre. Me lo juraron. ¿Y usted les creyó? Sí, porque era mi hijo, porque pensé que él jamás me haría daño. ¿Cuándo se dio cuenta de que la habían engañado? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Cuando mi abogado me llamó para decirme que ya no era dueña de nada, que habían hipotecado mi casa y que planeaban sacarme para venderla. ¿Cómo se sintió en ese momento? Miré directamente a Rodrigo. Él tenía la cabeza baja, evitando mi mirada. Sentí que me moría. Sentí que 30 años de trabajo, de sacrificio, de amor incondicional, no habían significado nada para él. Sentí que mi único hijo me había vendido por dinero. El silencio en la sala era absoluto. Luego fue el turno del abogado defensor de interrogarme. Se puso de pie con expresión severa. Señora Estela, ¿es cierto que usted firmó los documentos voluntariamente frente a un notario? Firmé lo que mi hijo me pidió que firmara, confiando en él. ¿Leyó los documentos antes de firmar? El notario los leyó rápidamente. Yo confié en que mi hijo no me mentiría. Señora, usted es una mujer de 68 años, dueña de un negocio exitoso. ¿Me está diciendo que no tiene la capacidad de leer un documento legal antes de firmarlo? Sentí la rabia trepar por mi garganta. Tengo la capacidad. Lo que no tenía era razón para desconfiar de mi propio hijo. ¿No es cierto que usted está haciendo todo este teatro porque se arrepintió de su decisión? ¿Que ahora quiere quedarse con la casa que voluntariamente cedió? «Objeción», gritó el licenciado Montoya. «Está hostigando a la testigo». «Procede», dijo el juez. «Licenciado, reformule su pregunta». El abogado defensor cambió de táctica. «Señora Estela, ¿su hijo alguna vez la amenazó físicamente?» «No». ¿La golpeó? No. ¿La encerró contra su voluntad? No. Pero me manipuló, me mintió y planeó dejarme en la calle. Según usted, según interpretaciones de conversaciones privadas que grabó sin consentimiento. La licenciada Ruiz se puso de pie. Su señoría, nuevamente estamos ante argumentos ya refutados. Los audios son legales y las palabras en ellos son claras e inequívocas. El juez golpeó su mazo. Sostenido. Licenciado, ¿tiene más preguntas para la testigo? No, su señoría. Me permitieron bajar del estrado. Mis piernas apenas me sostenían. Después declaró un perito psicólogo que había evaluado mi estado mental. Confirmó que yo estaba completamente lúcida y que había sido víctima de manipulación emocional sistemática. Luego el turno fue para Rodrigo. Lo vi caminar hacia el estrado con pasos lentos. Se veía pequeño, vulnerable. Nada que ver con el hombre seguro que había entrado meses atrás a esa notaría creyendo que había ganado.
Señor Navarro, comenzó su propio abogado, ¿puede explicar cuál era su intención al pedirle a su madre que cediera la propiedad? Rodrigo habló con voz baja. Solo quería protegerla. Investigué y es verdad que los impuestos sucesorios son muy altos. No quería que después hubiera problemas. ¿En algún momento planeó dejarla en la calle? No, nunca. Esas conversaciones que grabó salieron de contexto. Yo estaba molesto, frustrado, pero nunca pensé realmente hacerle daño. ¿Y el préstamo hipotecario? Rodrigo titubeó. Lo necesitábamos para un proyecto de inversión. Iba a generarnos ingresos y después le iba a regresar la casa a mi mamá. ¿Por qué no le explicó eso antes de solicitar el crédito? Porque pensé que se preocuparía innecesariamente. Ahora fue el turno del licenciado Montoya de interrogarlo. Señor Navarro, ¿es cierto que usted le dijo a un agente inmobiliario que necesitaba desalojar a la inquilina actual, refiriéndose a su madre? Rodrigo palideció. ¿Eso fue sí o no? Sí, pero no lo decía en serio. Tampoco lo decía en serio cuando su esposa dijo que su madre era un estorbo y usted no la corrigió. Yo no podía controlar lo que Vanessa decía, pero podía defenderla. ¿Lo hizo? Silencio. Señor Navarro, responda la pregunta. ¿Defendió a su madre cuando su esposa la llamó estorbo? No, susurró Rodrigo, y por primera vez una lágrima rodó por su mejilla. No la defendí. El juez llamó a un receso de 30 minutos. Salí de la sala y me apoyé contra la pared del pasillo, temblando. El licenciado Durán me ofreció agua. Lucía, que había venido a apoyarme, me abrazó en silencio. Cuando regresamos, el juez tenía su decisión lista. Después de revisar exhaustivamente las pruebas presentadas, especialmente los audios y testimonios, este juzgado determina lo siguiente. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar. Primero, se declara nula la cesión de propiedad realizada por la señora Estela Méndez Cordero a favor de su hijo Rodrigo Navarro Méndez, por haberse realizado bajo engaño, manipulación y error sustancial inducido dolosamente. Segundo, la propiedad ubicada en calle Tabasco número 43, Colonia Roma Norte, se restituye inmediatamente a nombre de su legítima propietaria, la señora Estela Méndez Cordero. Tercero, el préstamo hipotecario obtenido fraudulentamente queda como responsabilidad exclusiva del señor Rodrigo Navarro Méndez y la señora Vanessa Ortega de Navarro, quienes deberán liquidarlo sin que la propiedad ni la señora Estela tengan responsabilidad alguna. Cuarto, se condena al señor Rodrigo Navarro Méndez y a la señora Vanessa Ortega de Navarro al pago de 650,000 pesos por concepto de daño moral y gastos legales a favor de la señora Estela Méndez Cordero. Quinto, se turna el expediente a la Fiscalía para determinar si procede proceso penal por los delitos de fraude y violencia patrimonial contra adultos mayores. El mazo cayó. Se levanta la sesión. El mundo pareció detenerse. Rodrigo tenía la cabeza entre las manos. Vanessa miraba al frente con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Yo me quedé inmóvil, procesando que había ganado. Había recuperado mi casa, mi dignidad, mi vida. Pero al mirar a mi hijo derrumbado en esa silla, con los hombros caídos y la derrota escrita en cada línea de su rostro, me di cuenta de algo devastador. Había ganado la batalla, pero había perdido a mi hijo para siempre. Los días después de la sentencia fueron extraños, silenciosos. Como despertar después de una tormenta y no reconocer el paisaje que dejó atrás. Volví a mi casa, legalmente mía otra vez, y recorrí cada habitación como si fuera la primera vez. Toqué las paredes, me senté en mi sofá. Subí las escaleras despacio, sintiendo cada escalón bajo mis pies. Todo estaba igual, pero yo ya no era la misma mujer que había salido de aquí meses atrás. El licenciado Durán me ayudó con todos los trámites para registrar nuevamente la propiedad a mi nombre.
El banco, después de una negociación tensa, aceptó que Rodrigo y Vanessa eran los únicos responsables del préstamo hipotecario. Mi casa quedó libre de gravámenes. Los 650,000 pesos de la indemnización llegaron a mi cuenta 3 semanas después. Era una suma considerable, pero se sentía vacía, como si ninguna cantidad de dinero pudiera compensar lo que realmente había perdido. Una tarde de mayo, mientras bordaba en mi taller, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. «¿Mamá?» La voz de Rodrigo me atravesó como un cuchillo. No respondí de inmediato. Solo escuché su respiración entrecortada del otro lado. «Mamá, sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que lo arruiné todo, pero necesito que sepas algo». Cerré los ojos, apretando el teléfono contra mi oreja. «Vanessa y yo nos estamos divorciando», continuó con voz quebrada. Ella me dejó cuando perdimos el juicio. Dijo que yo era un inútil, que había echado a perder el mejor plan que teníamos, que yo era débil por no haber sido más duro contigo. Sentí un nudo en la garganta, pero no hablé. Y tenía razón, mamá. Era débil. Pero no de la forma que ella pensaba. Era débil porque la dejé controlarme, porque permití que me convenciera de que tú eras un estorbo, porque olvidé quién eres realmente. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas en silencio. Perdí mi trabajo, continuó. La empresa se enteró del juicio y me despidieron. Dicen que soy un riesgo reputacional. Estoy viviendo en un departamento chico que renté con lo poco que me quedó, y todos los días me despierto pensando en cómo pude traicionarte así. Rodrigo. Finalmente hablé, con voz ronca. No, déjame terminar. Por favor, necesito decirte esto, aunque después nunca más quieras saber de mí. Mamá. Pasé 32 años de mi vida viéndote levantarte cada día antes del amanecer. Te vi coser hasta que te sangraban los dedos. Te vi llorar por mi papá y aún así seguir adelante. Te vi construir un negocio de la nada. Y en lugar de honrar ese legado, en lugar de protegerte como tú me protegiste toda mi vida, te apuñalé por la espalda. Su voz se quebró completamente. No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Solo necesitaba que supieras que me odio por lo que te hice. Y que si pudiera regresar el tiempo, daría todo lo que tengo por no haber firmado nunca ese maldito préstamo. Por haberte defendido cuando Vanessa te insultaba. Por haber sido el hijo que merecías en lugar del monstruo en el que me convertí. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de amor, dolor, traición y arrepentimiento. Rodrigo, dije finalmente, limpiándome las lágrimas. Te voy a decir algo que necesitas escuchar, y después de esto, depende de ti qué decides hacer con tu vida. Dime, el perdón no es algo que se da porque alguien lo pide. Se da cuando la persona ofendida está lista para soltar el peso del rencor. Y yo todavía no estoy lista. Escuché cómo sollozaba del otro lado. Lo que me hiciste fue imperdonable. Me quitaste la paz. Me quitaste la confianza. Me hiciste dudar de mi propio juicio. Y sobre todo, me hiciste sentir que no valía nada para ti. Mamá. Pero, continué, pero eres mi hijo. Y aunque quisiera odiarte, aunque quisiera borrarte de mi vida como tú intentaste borrarme de la tuya, no puedo. Porque el amor de madre no se apaga así de fácil, Rodrigo. Es como esas brasas que siguen ardiendo bajo la ceniza, aunque todo parezca muerto. ¿Qué quieres decir? Que no voy a fingir que nada pasó, que no vamos a volver a ser lo que éramos, porque eso ya no existe. Pero tampoco voy a cerrarte la puerta para siempre. ¿Me estás dando una oportunidad? Te estoy diciendo que el perdón se gana, Rodrigo, no con palabras. No con lágrimas, se gana con acciones, con tiempo, con que me demuestres que entendiste la lección, que creciste, que te convertiste en un hombre de verdad, no en el títere de una mujer manipuladora.
¿Cómo? ¿Cómo te lo demuestro? Eso lo tienes que descubrir tú solo. Pero te voy a dar un consejo. Empieza por reconstruirte a ti mismo. Consigue trabajo. Paga tus deudas. Aprende a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Y sobre todo, aprende a mirarte al espejo sin sentir asco. Hubo una larga pausa. ¿Y si lo logro? ¿Si de verdad cambio? ¿Habrá espacio para mí en tu vida otra vez? Tal vez, respondí honestamente. O tal vez no. Eso dependerá de muchas cosas, pero por ahora lo que necesito es espacio, distancia, tiempo para sanar lo que ustedes rompieron. Lo entiendo, dijo con voz pequeña. Y mamá, aunque no sirva de mucho, te amo. Siempre te he amado. Simplemente perdí de vista lo que realmente importaba. Yo también te amo, Rodrigo. Por eso duele tanto. Colgué antes de derrumbarme completamente. Los meses siguieron su curso. El verano llegó con su calor sofocante. Mi taller empezó a recibir más pedidos. Una tienda boutique en San Miguel de Allende me hizo un pedido de 50 manteles bordados a mano. El trabajo me mantenía ocupada, y eso era bueno. No tenía tiempo para hundirme en el dolor. Una tarde de agosto, Lucía entró al taller con una expresión seria. Estela, hay una mujer afuera que quiere hablar contigo. Dice que se llama Gabriela y que su historia es parecida a la tuya. Salí y encontré a una señora de unos 70 años, con el rostro surcado de arrugas y los ojos llenos de tristeza. ¿Señora Estela? Mi nombre es Gabriela Ramírez. Vi su caso en las noticias, y yo estoy pasando por algo similar con mi hija y mi yerno. Me están presionando para que les firme mi departamento. Dicen que es por protección, pero después de ver lo que le pasó a usted, tengo miedo. La hice pasar, le preparé un café, y escuché su historia. Era casi idéntica a la mía. Las mismas palabras, las mismas promesas, la misma manipulación disfrazada de amor. ¿Qué puedo hacer?, me preguntó con voz temblorosa. No quiero perder mi hogar, pero tampoco quiero perder a mi hija. Le di el contacto del licenciado Durán. Le expliqué los pasos que debía seguir, y le dije algo que ella necesitaba escuchar. Gabriela, proteger tu patrimonio no es una traición a tus hijos, es un acto de amor propio, y si ellos realmente te aman, lo entenderán. Ella se fue con una chispa de esperanza en los ojos. Esa noche no pude dormir. Pensé en cuántas mujeres como Gabriela y como yo había en México. Cuántas madres siendo manipuladas. Cuántos hijos aprovechándose de la confianza ciega de quienes les dieron la vida. A la mañana siguiente, llamé al licenciado Durán. Ernesto, quiero hacer algo. Quiero usar parte de la indemnización para crear algo útil. ¿Qué tienes en mente? Una asociación, pequeña, sin muchas pretensiones, pero que ofrezca asesoría legal gratuita a adultos mayores que están siendo víctimas de abuso patrimonial, que les enseñe a identificar las señales, que les dé las herramientas para defenderse. Hubo un silencio. Luego, Estela, eso es brillante. Y yo conozco a 3 abogados más que estarían dispuestos a donar algunas horas al mes para algo así. Así nació Dignidad Plateada, una pequeña asociación civil que registramos en septiembre. Con 200,000 pesos de mi indemnización, rentamos un local pequeño en la Colonia Condesa. 2 días a la semana ofrecíamos consultas gratuitas. La primera semana llegaron 3 personas. La segunda, 8. Al mes, ya teníamos lista de espera. Cada historia que escuchaba era como ver un espejo de mi propio dolor, pero también era una oportunidad de evitar que otros pasaran por lo mismo. Además de la asesoría legal, empecé a dar talleres de bordado gratuitos los sábados, no solo para enseñar el oficio, sino para crear una comunidad. Un espacio donde mujeres mayores pudieran sentirse valoradas, útiles, vivas. Una de mis alumnas, doña Carmela, de 73 años, me dijo algo que nunca olvidaré. Señora Estela, yo vengo aquí no solo por el bordado.
Vengo porque después de que mis hijos me abandonaron en un asilo, pensé que mi vida había terminado. Pero usted me enseñó que todavía hay belleza que crear. Todavía hay propósito. En noviembre, 6 meses después de la sentencia, recibí una carta certificada. Era de Rodrigo. Con manos temblorosas, la abrí. Mamá, no espero respuesta a esta carta. Solo quiero que sepas que conseguí trabajo en una constructora. Es un puesto modesto, muy por debajo de lo que ganaba antes, pero es honesto. Estoy pagando poco a poco el préstamo que arruinó todo. Me va a tomar años liquidarlo, pero lo voy a hacer. También empecé terapia psicológica. El terapeuta me ha ayudado a entender cómo permití que Vanessa me manipulara, cómo confundí el amor con la obsesión por aparentar éxito, cómo traicioné los valores que tú me inculcaste. Cada semana deposito 1,000 pesos en una cuenta de ahorro. No sé para qué exactamente. Tal vez algún día pueda devolverte aunque sea una mínima parte de lo que me diste toda tu vida. O tal vez solo es mi forma de recordarme que las cosas valiosas se construyen con paciencia, no se roban. Vi en internet lo de tu asociación. Leí sobre los talleres de bordado y me llené de orgullo. Porque a pesar de todo el daño que te causé, tú seguiste siendo quien siempre has sido, una mujer que convierte el dolor en algo hermoso. No te estoy pidiendo perdón otra vez, solo quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor, día a día, paso a paso. Y si algún día, cuando sientas que tu corazón está listo, quisieras tomar un café conmigo, estaré esperando, con amor y vergüenza eterna, tu hijo Rodrigo. Doblé la carta lentamente. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero esta vez no eran solo de dolor. Había algo más, algo que se sentía parecido a la esperanza. No le respondí de inmediato, pero guardé la carta en el cajón de mi tocador, junto a las fotografías viejas y los aretes de plata de Fernando, porque el perdón, como le había dicho a Rodrigo, no llega en un día, llega en pequeñas dosis, en momentos inesperados, en la decisión consciente de soltar 1 gramo de rencor cada vez que el peso se vuelve insoportable. Hoy, 1 año después de aquella sentencia, sigo viviendo en mi casa, sigo bordando, sigo dando talleres, sigo ayudando a personas que necesitan recuperar su dignidad. Rodrigo y yo hemos tomado café 3 veces, conversaciones incómodas al principio, donde él habla de su trabajo y yo de mi asociación, donde evitamos mencionar a Vanessa o el juicio, donde construimos, con torpeza, algo nuevo sobre las ruinas de lo que fuimos. No sé si algún día volveremos a tener la relación que teníamos. Probablemente no, pero tal vez podamos construir algo diferente, algo más honesto, algo basado en respeto mutuo y no en dependencia ciega. Porque aprendí algo fundamental en este proceso doloroso. El amor verdadero no es ciego. El amor verdadero te permite ver claramente y aún así elegir quedarte. Pero también te permite ver con claridad cuando es momento de protegerte. El respeto no es opcional, no se negocia, no se mendiga, y tu dignidad no está a la venta. No importa quién sea el comprador. Me siento en mi terraza esta tarde, con una taza de café entre las manos, mirando el atardecer que pinta el cielo de naranja y rosa. El mismo cielo que veía cuando estaba rota. El mismo cielo que me vio levantarme. Y pienso en todas las mujeres que están pasando ahora mismo por lo que yo pasé, que sienten que están solas, que creen que no tienen poder. Y quiero decirles esto, desde el fondo de mi alma: nunca eres demasiado vieja para defender lo que es tuyo. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Y la verdadera riqueza no está en las propiedades que posees, sino en la capacidad de mirarte al espejo y reconocer a la mujer que eres. Una mujer que se levanta, que pelea, que sobrevive y que a pesar de todo sigue siendo capaz de amar, pero ahora con los ojos bien abiertos. Fin. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si conoces a alguien que está viviendo una situación similar, o si simplemente quieres recordar que nunca es tarde para recuperar tu poder, déjame un comentario contándome de dónde nos estás viendo.
Escribe tu país, tu ciudad, porque historias como esta no conocen fronteras, y tal vez tu comentario sea el empujón que alguien más necesita para defenderse. Dale like si crees que el respeto a nuestros mayores debe ser inquebrantable. Y suscríbete para seguir acompañándome en estas confesiones de vida real que nos recuerdan lo fuerte que podemos ser cuando decidimos no rendirnos. Porque la verdadera victoria no está en destruir a quien te lastimó, está en reconstruirte a ti misma y demostrar que ninguna traición puede apagar la luz que llevas dentro. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima historia.